RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Después de la información de las 2, la 1 en las Islas Canarias, regresamos. Segunda hora de misterios en este Espacio en Blanco de hoy. Saludos de nuevo a todos los que estáis ahí conectados en directo, escuchando en Radio 1, Radio 5, en el podcast o en la radio online, en cualquier parte de este planeta azul desde donde nos escuches. Es un placer compartir este tiempo con la magia de la radio aquí en tu casa, en Radio Nacional de España. Redes sociales abiertas por si queréis comunicar con nosotros, Blanco Radio RNE. Y para continuar, llegan nuevas voces al programa y junto con ellos nos vamos en primer lugar a escudriñar misterios en los cielos. Nuestro comandante, ese que se ocupa de los misterios en los cielos, Iván Castro Palacios, está de nuevo con nosotros. Buenas noches, comandante, ¿cómo estamos? Buenas noches, Miguel. Bienvenidos a bordo. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bienvenido y permiso para poder entrar en esa nave especial que tenemos para buscar los misterios celestiales. Permiso concedido, como siempre, Miguel, para ti, para todo el equipo y para la audiencia de Espacio en Blanco también. Perfecto. 10 años llevamos ya volando juntos. Ahí por lo menos, como mínimo, seguramente. Wow. Yo ya los he contado y esos son los que van por el momento. Y los que nos quedan. Hoy vamos a hablar de Vimanika Sastra, los antiguos conquistadores del cielo. Ya veréis qué tema tan curioso. Cuéntanos, Iván, ¿qué es eso del Vimanika Sastra? ¿Tiene que ver con la India, supongo? Pues por supuesto que sí, pero fíjate que yo realmente, hasta que me he puesto también a investigar un poco pues estas historias y estos temas, era un poquito reticente, ¿no?, a creer este tipo de mitología y demás. En Espacio en Blanco hemos hablado de las aeronaves en épocas pasadas. De hecho, hemos tocado esos posibles vestigios de aeronaves en el antiguo Egipto, en la América precolombina y demás. Y es cierto que los textos hindúes de la antigua India y demás, pues hablan de este tipo de temas. Era muy reticente, pero después de la historia que vamos a contar esta noche, yo creo al 100% en lo que os voy a contar esta noche. Vale, un texto que tiene una antigüedad de 2400 años. Sí. Mira, en 1875 aparece o es descubierto en un pequeño templo en la India un antiguo tratado que se titula Vimanika Sastra. Este texto antiguo está escrito en idioma sánscrito, que es el idioma brahman, y en sí no es un idioma, sino que es más bien el nombre de un grupo social que era el de los sacerdotes hindúes. Tiene esa antigüedad, 2400 años de antigüedad, ¿no?, nunca mejor dicho. Y es un texto que habla de máquinas voladoras, que eran esas antiguas vimanas que siempre citaban los textos hindúes. Sí, primero estaba el Mahabharata, que es el texto más conocido, y ahora llega este Vimanika Sastra, que habla también de naves. Así es, el Mahabharata, que era el texto más conocido y lo sigue siendo, que tiene una antigüedad de 4000 años, o sea, está datado en el 4000 antes de Cristo, estaríamos hablando de casi 6000 años de antigüedad. Un famoso poema épico hindú ya hablaba de esas máquinas voladoras fantásticas que las utilizaban los dioses, las antiguas vimanas, y eran referidas en esos textos como carros de los dioses, carros del sol o esos pájaros mecánicos. Lo cierto es que esto implica que ha habido una serie de escribas en la antigüedad en la India que realmente han visionado este tipo de máquinas voladoras, ¿no? Y ahora pues tratamos de entenderlo muchos años después, muchos siglos después, y fíjate que la cosa se ha oficializado muchísimo. Pero vamos a entender qué significa eso del término Vimana. ¿Qué significa?
Para que todo el mundo nos entienda, la palabra vimana realmente proviene de las palabras en ese idioma sánscrito que decía al comienzo, dos palabras, vi y mana. Vi significa aves y mana se refiere a la interpretación, que sería como un pájaro. Como son dos términos muy similares y debido a esa similitud con las aves se les llama vimanas. La palabra vimana, que es de origen indio, es un antiguo indio puro y duro, ¿no? Pues fue una palabra que fue adaptada y utilizada por los escritores, y no solo en esta ciencia, en la India, sino que también además es utilizada a lo largo del mundo entero por los investigadores que están pues detrás de estos textos de las antiguas vimanas. Como teníamos un pequeño problema de comunicación, estábamos por ahí por los cielos, hemos conectado de nuevo con nuestro comandante Iván Castro Palacios. Me decías que había un escrito, ¿no?, extraño, y hay eruditos que lo están estudiando ahora los expertos. Así es, se ha oficializado hasta tal punto que están empezando a participar en la investigación de estos textos, pues organismos e instituciones oficiales, como pueden ser la Sociedad Aeronáutica de la India, la Fuerza Aérea de la India, el Instituto Indio de Cultura Mundial, el Centro de Estudios Aeronáuticos de la India o el propio Ministerio de Defensa de la India. Son textos que, de hecho, el autor en sí era pues un erudito que se llamaba Bharadaja Maharishi, y era un hombre que escribió en su tiempo describió, ¿no?, varios tipos de máquinas voladoras y el cómo se podían construir. Lo curioso de estos textos es que son muy técnicos y traen unas instrucciones muy específicas para construir esas máquinas vimanas. Y lo curioso es que los científicos, la Sociedad Aeronáutica en la India se han dado cuenta que no eran cuentos de hadas, sino que aquí había algo potente e importante, ¿verdad? Se ha comenzado pensando pues que eran antiguas historias mitológicas, leyendas de ese tipo, auténticos cuentos de hadas, como tú bien dices, pero realmente es un auténtico trabajo técnico escrito de una manera muy competente y muy científica, porque trata muchísimos temas técnicos alrededor de lo que es el mundo de la aeronáutica y sobre todo de la navegación aérea. Hay que pensar que la aviación moderna en sí oficialmente pues nace con los hermanos Wright, ¿no?, en 1903, con ese primer vuelo en Kitty Hawk. Entonces estamos yendo muy, muy atrás en el tiempo. Uh-huh. Y en ese texto se describen 4 tipos de naves. En ese idioma de ese texto, en estos textos, aparecen descritas 4 variantes y en sí son 4 tipos de título que se le da al propio libro, y además se describen 4 tipos de naves, que serían el Sundara, el Shakuna, el Rukma y el Tripura Vimana. Serían 4 tipos diferentes de máquinas voladoras contenidas en estos textos antiguos hindúes. Y además dan datos, como decías, concretos técnicos de cómo podían ser, ¿no? Qué curioso. Uh-huh. Qué curioso. Hay un doctor americano, David Children, que publicó un libro hablando también de todo ello, ¿verdad? Lo plasmó oficialmente, es un gran estudio, parte de lo que os estoy contando esta noche también está basado en el libro que ha publicado él, se titula Vimanika Sastra, y en 1988 este doctor David Childress, que es un eminente estudioso en Estados Unidos, pues publica ese libro sobre estas aeronaves vimanas de la antigua India y también de lo que podrían ser antiguas máquinas voladoras de la Atlántida. Ojo, todos los expertos que investigan este tema de las vimanas también se centran mucho en el origen que podrían haber tenido en ese continente perdido, en la antigua Atlántida, y toda esta gente, al menos de esta rama de las vimanas, piensan que sigue siendo una isla que se hundió prácticamente en el medio del Mediterráneo. Lo curioso es que también en esos textos antiguos hindúes hablaban de una guerra que podía haber provocado evidencias nucleares, y parece que los arqueólogos las han descubierto.
Pues sí, no hay nada mejor como que una supuesta leyenda o una historia mitológica deje algún tipo de pista para que en la realidad sepamos si realmente sucedió. Y en unas excavaciones en 1992 que se producen en la zona de Rajasthan, que es el norte de la India, una parte que limita con Pakistán, aparece una gran capa de cenizas radioactivas en aproximadamente un área de unos 8 metros cuadrados. Los científicos hoy en día siguen investigando este lugar y hasta tal punto que se sabe que está causando muchísimos y muy serios problemas de mortalidad infantil, origen desconocido, esa radioactividad, y tiene unas altas tasas de cáncer en la población de esa zona. Esos niveles de radiación son extremadamente altos en esa zona y es una zona que ha tenido que ser incluso acordonada, ¿no? Hay también una serie de excavaciones en la zona de Harappa y Mohenjo-Daro, y es allí donde los arqueólogos han descubierto un grupo de esqueletos que están esparcidos por toda la zona, son restos de personas, y de tal forma han aparecido en el suelo que parece, según esos arqueólogos, que hubiese existido algún tipo de evento de manera súbita, hubiera devastado esas ciudades y esa región, y estaban incluso algunos cogidos de las manos como si una tragedia les hubiera sobrevenido pues de una manera repentina y estuvieran intentando huir de algo totalmente terrible en aquella época. Es curioso, una de las veces que visitábamos la zona, hablábamos de este tema con la gente de allí, decían que, wow, estaban convencidos de que allí había habido algo parecido a esto. OVNIs y aviones que se describen en esos poemas o en esos textos hindúes. Dame algunos datos. Pues al traducir estos relatos a lo que es la tecnología actual y compararlo con los términos actuales que nosotros podamos usar en nuestro propio lenguaje, lo que nos damos cuenta es que esos antiguos hindúes lo que estaban era describiendo auténticos ovnis y aviones, pero en los términos primitivos que ellos manejaban, ¿no? Por ejemplo, esos carros voladores que llevaban a los dioses, pues realmente, según los expertos, es una descripción exacta de los ovnis con seres alienígenas avanzados a bordo, que eran esos dioses, y que viajaban pues grandes distancias a través del cielo. Hay algunos poemas hindúes que hablan incluso de un holocausto nuclear provocado por esas cruentas batallas donde las vimanas pues luchaban en el cielo, ¿no? Y hay también una serie de referencias en estos textos antiguos que han despertado pues gran interés dentro del mundo de los expertos y los investigadores, porque describen con todo lujo de detalles una serie de acontecimientos sobre la energía atómica, cuando esta, obviamente, hace miles de años, era todavía desconocida 100%. Y fíjate, Miguel, que hay unos textos que si los leemos literalmente nos damos cuenta que realmente están describiendo este tipo de cosas que estamos contando. ¿Nos lees un poco de ellos? Por supuesto, os leo literalmente. En uno de ellos dice: era un solo proyectil, cargado con toda la fuerza del universo, una columna incandescente de humo y llamas, brillante como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte, que redujo a cenizas a toda la raza, de los Brishnis y los Andakas. Los cadáveres quedaron tan quemados que no se podían reconocer. Les cayeron el pelo y las uñas. Los cacharros se rompieron sin motivo y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de pocas horas, todos los alimentos estaban infectados. Para escapar de ese fuego, los soldados se arrojaban a los ríos para lavarse ellos y sus equipos. Elefantes y otras criaturas de la tierra, abrasados por la energía del arma, huyeron corriendo. Las mismas aguas, al calentarse, las criaturas que vivían en ese elemento empezaron a arder. Y termino. Impulsados por alas de relámpago, era una nave que se elevaba en el aire, volaba a las regiones solares y estelares. Rugen al arrancar hacia el cielo. Obviamente son textos también del Mahabharata, por ejemplo, y se ve claramente que lo que están describiendo es algún tipo de máquina voladora que podría incluso usar la energía nuclear o atómica para atacar algún tipo de lugar y sobre todo las consecuencias de un ataque nuclear.
Eso decía Mahabharata, pero en el Ramayana también se encuentran algunas cosas parecidas, ¿verdad? Exacto, habla de carrozas, fíjate, una carroza que se asemeja al sol, esa carroza aérea y excelente va a cualquier lado a voluntad, se asemeja a una nube de luz en el cielo. El rey entraba y la excelente carroza se levantaba hacia la atmósfera superior. Obviamente, Miguel, estos textos describen máquinas voladoras. No sabemos si ovnis, no sabemos si aeronaves, aviones en la antigüedad o ovnis en forma discoidales, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, a mí personalmente al principio me parecía más ciencia ficción. Creo que ahora está más enfocado a algún tipo de visita de raza superior, de origen desconocido, y creo que el mito empieza a romperse y empieza a cobrar muchísima realidad, porque cuando es un asunto que organismos oficiales están empezando a estudiar para tratar de traducir esos textos, pues cuanto menos cobra muchísima importancia y muchísima, pues, oficialidad, nunca mejor dicho, ¿no? Quizá las pruebas de esos antiguos dioses, esas visitas y de esas armas extrañas y guerras entre seres celestiales estaban ahí y no las hemos sabido ver hasta ahora. Un capítulo más de Misterios en los Cielos. Forma de contacto contigo de nuevo. Pues a través de mi web, www.ivancastropalacios.com, y en todas mis redes sociales podéis encontrarme por mi nombre y apellido, Iván Castro Palacios. Como siempre, muchas gracias. Seguiremos volando junto a ti. El placer es mío, Miguel, por muchos años. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Saludos, Miguel, y buenas noches, bendiciones, saludos desde el Caribe, la isla de Puerto Rico, la isla del encanto. Para saludarte a ti, a toda la audiencia. Llevo algunos 3-4 años conociendo su programa. Nunca he podido coincidir, escucharlos en vivo, pero ahora sí, estoy conectado con ustedes. Para mí es uno de los programas de misterio más interesantes que jamás había escuchado. Y bendiciones, siga adelante con todo lo que haces y saludos a todo tu equipo de trabajo. Bendiciones, Milton por acá de Puerto Rico, la isla del encanto. Y seguimos, abandonamos esos cielos, pero seguimos con seres que vuelan. Nos lo ofrece nuestro compañero, el naturalista Luis Miguel Domínguez. Llega el momento de buscar misterios en la naturaleza. Y quien se encarga de ello en el programa es nuestro compañero Luis Miguel Domínguez, uno de los mejores naturalistas de España. Muy buenas, Luismi. Hola, ¿qué tal? ¿Me dejas que te cuente una historia? Sí, hombre, por favor, cuéntamela. Un día iba con un todoterreno por la noche por los campos de Córdoba, no sé ni por dónde era, metido entre olivares, y no sé cómo pasó que de repente enfrente me encontré un ave increíblemente grande. Era un búho real. Sí. Me acerqué a él, Qué maravilla. se me puso en el brazo, lo metí en el coche y bueno, cuando me agarró el brazo sentí la fuerza, la potencia tan increíble de un ser como él. Pero lo metí en el coche como si fuera un animal, ¿sabes? Un gatito. Lo dejé metido en el coche un rato y dije, me lo llevo a Madrid. Yo tengo una finquita en Madrid, digo, pues igual por ahí podía vivir, pero luego pensé, igual lo saco de su entorno. Y nada, Sí, efectivamente. iba tan tranquilo atrás en el coche, ¿sabes? Abriendo las alas que ocupaba todo el coche. Pero al final paré, lo volvió a coger, me volvió a agarrar el brazo, wow, casi me lo destroza. Lo solté y le dije, buen viaje, compañero. Creo que hoy nos vas a hablar de estos animales, estos seres, los búhos. Sí, la verdad es que sí, es la hora además para hacerlo, ¿no? Las aves nocturnas y especialmente cazadoras son las protagonistas de mi espacio de hoy. Me dicen por aquí
decidí que no debería haber cogido el búho, que la gente me podía decir algo. Estaba en mitad del campo, no había nada, eran las 3 de la mañana y el búho era compañero de aquella noche de misterios. Vale, pues hablemos de búhos, lechuzas, corujas o corusas. ¿Qué es esto? ¿Todos son la misma cosa o qué es? No son la misma cosa, aunque pertenecen a la misma gran familia, que es la familia de las esprigiformes, que son aquellas rapaces nocturnas. ¿Todas son nocturnas? ¿Las corujas también? No sé lo que es una coruja. Explícanos. Sí, mira, una coruja es como, por ejemplo, en Galicia le llaman coruxa al búho, a cualquier búho, y especialmente es el autillo. El autillo, que es nuestra rapaz nocturna más chiquitita y más bonita. Es una criatura preciosa, muy chiquitita. Tiene también esos penachos de plumas a modo de orejas, como tú viste en el búho real, pues también lo tiene el autillo. Y en Galicia se le llama coruxa, por ejemplo. Vale. En el resto de España le llaman coruja. Vale. Y hay diferentes tipos de búhos, porque este que yo encontré en la carretera, que me adoptó durante un rato, sí, era gigantesco, pero hay otros más pequeños, aparte del autillo. Sí, mira, tenemos una variedad preciosa. Tenemos 13 especies distintas de estrigiformes. Concretamente, mira, está el búho real, al que también se le llama de manera tradicional gran duque. También está el búho chico, que es muy parecido al búho real, pero más pequeñito, indudablemente. Y luego tenemos ya otras rapaces que no son búhos, como por ejemplo puede ser el mochuelo, como puede ser la propia lechuza, o como puede ser la coruja, que hemos dicho antes, el autillo, ¿no? En fin, hay una variedad inmensa y todos los ecosistemas ibéricos tienen su buena dosis de rapaces nocturnas, que lo que hacen es cumplir la misma función que las rapaces diurnas, pero en las horas de la noche. Para ti, Luismi, todas son preciosas o todos son preciosos, ¿eh? Hombre, no cabe duda que en este caso además no me equivoco, porque la belleza de estos animales es una mezcla entre la praxis, o sea, son animales muy bellos porque están hechos para ser eficaces. Por ejemplo, las plumas de las rapaces nocturnas no hacen ruido. O sea, tú bates una simple pluma de paloma y hace ruido al aletear. En el caso de las rapaces nocturnas no hay ruido. Y no hay ruido, ¿por qué? Pues porque las cubre una especie de terciopelo a todas ellas. Observar una pluma de búho real es una maravilla, porque vemos que en la parte superficial de la misma hay unos pelillos que lo que están haciendo es minimizar el ruido. Entonces la belleza de estas aves tiene mucho que ver con la eficacia. Por ejemplo, también te diré, el oído de los búhos es el mejor oído de la naturaleza. Si observamos un cráneo de rapaz nocturna, veremos cómo los dos oídos, en vez de estar en paralelo situados en el cráneo, están de manera aparentemente deforme, uno en la parte de abajo y otro en la parte más alta del cráneo. Lo que hacen de esta manera es poder captar todo tipo de sonidos. Son máquinas perfectas. ¿Tienen buena vista por esos ojazos que tienen? Sí, claro. La vista de las rapaces nocturnas también es espectacular. Y además sus ojos, que son muy llamativos y muy bonitos, la mirada de un búho real te atraviesa, como supongo que a ti te pasó aquella noche. Pero es que además hay un sistema por el cual cuidan esos ojos, y es un tercer párpado, además de los dos párpados que tiene el ojo normal en cualquier animal, el párpado superior y el párpado
inferior, hay un tercero, que es la membrana nictitante, cuya única finalidad es cuidar para que el ojo no sufra. ¿En qué parte de España podemos encontrarlas? Este búho, ya te digo que era en una zona de agreste, en los campos de Córdoba. Sí. Claro, es muy bonito esto que me cuentas, porque además no te voy a regañar, porque efectivamente hiciste lo que había que hacer, que era dejar que la naturaleza siga su curso. Estas aves, todas ellas maravillosas... Si te digo la verdad, estuve a punto de, muy tentado de traérmela para Madrid, ¿eh? Pero bueno, claro, no me extraña, no me extraña, es muy bonito. Y pero... además, espera que te pregunte, era como si fuera un animalito, ¿sabes?, que desamparado, y no estaba para nada herido, es decir, como si estuviera domesticado. Se dejó coger, lo metí en el coche sin problema, y luego cuando lo saqué, nos despedimos, pegó un aleteo y se marchó. Me dejó una pluma, eso sí, que aún la tengo, ¿sabes? Pero me extrañó esa docilidad que tenía en ese momento. Sí, la verdad es que es bastante curioso. Yo, por lo que tú me cuentas, casi pienso que era un ave troquelada, o sea, un animal que había vivido en cautividad y que, por lo que sea, bueno, había conquistado la libertad, pero no se asustaba de la presencia humana. Esto nos pasa cuando tenemos a animales asilvestrados, los tenemos demasiado cerca de nosotros y de nuestras cosas, porque no es habitual que un búho real se deje capturar así como así. Eso está claro. Vale, ¿y dónde las encontramos en España? Te decía Córdoba, están en más sitios. Sé que también en Madrid hay algunos nidos de búho real. Sí, además en Madrid se está pasando algo que realmente es maravilloso, y es que el búho real está conquistando cada vez más y más territorio. Es una de las rapaces ibéricas que está evolucionando de manera portentosa. Y en Madrid capital lo está haciendo en urbanizaciones, en pisos, en terrazas. Es decir, hay nidos de búho real ahora mismo en alféizar de muchas torres madrileñas. Qué bien. Yo he podido asistir y he filmado incluso la presencia del búho real nidificando en una urbanización del centro de Madrid. O sea que esto está pasando cada vez más y es realmente espectacular. Pero, ciertamente, claro. Están en muchas más regiones, ¿no? Por toda España tipo de aves. Los podemos encontrar en toda España. Afortunadamente tenemos a estas rapaces que lo pasaron mal, como sus hermanas las rapaces diurnas. En los años 70 del pasado siglo XX, bueno, se las acribillaba a balazos. Ahora, afortunadamente, son especies protegidas por la ley y en este sentido hemos salido ganando, porque son grandes colaboradoras para el control de plagas, por ejemplo, de los humanos. Son colaboradoras natas y afortunadamente las tenemos en todas partes. Mira, en los ecosistemas más forestales, por ejemplo, imaginemos Galicia o Cantabria, o por ejemplo imaginemos Asturias, sobre todo en esos ecosistemas vamos a encontrarnos con el búho chico y con el cárabo, que es también una rapaz muy bonita, que tiene un canto nocturno precioso. El ulular del cárabo es algo que si alguna vez lo escuchas no lo vas a volver a olvidar jamás. Pero es una rapaz que no tiene orejitas, esos penachos de plumas, pero que es muy, muy proteccionista de su territorio. Vive en lo forestal, fundamentalmente. Vale, no, si, dime. No, si nos vamos a Jaén, por ejemplo, y nos vamos a los olivares jienenses, o también en Córdoba, efectivamente, podemos encontrarnos con el mochuelo. Ya sabes ese refrán que dice: cada mochuelo a su olivo, ¿no? Pues
lo vamos a encontrar ahí, sin duda. Claro. Vale. Te decía que casi terminando, se alimentan evidentemente de ratas y de esas cosas que los humanos de vez en cuando se prodigan en nuestro mundo, ¿verdad? Y ese tipo de animales. ¿Serpientes también comen? No es muy habitual en ellos, aunque pudieran perfectamente capturar alguna natris, que son las culebras de agua, que tienen pequeñito tamaño, pero en fin, no es habitual en ellos. Fundamentalmente son micromamíferos, la base de su alimentación, pero pueden sin duda hacerse con conejos o incluso con gatos. Fíjate, el búho real es un cazador nato y por supuesto capturan también murciélagos en algunos casos. Son desde luego muy eficaces en la caza y son portentosos. Son maravillosos, la verdad. Entramos, para terminar, en el mundo misterioso. La lechuza, en muchas tradiciones, se ha asimilado a la sabiduría. Y los búhos también, como pájaros, a veces de mal agüero. ¿Por qué? Fíjate, el mal agüero viene sobre todo identificado con su relación con la muerte, con la oscuridad, con el inframundo. De alguna manera se ha asociado a estos animales a la muerte y por tanto a la mala suerte, y de ahí viene la superstición. Si se te cruza en tu camino una de estas rapaces, ya sabes que vas a estar cerca de morirte o cerca de la muerte, cosa que ciertamente no tiene ninguna base científica y que ciertamente no es así. Los griegos en este aspecto eran bastante más sabios. Tú fíjate, el nombre científico del mochuelo común o mochuelo europeo es Atene Noctua. Atene, la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, estaba representada por un mochuelo. Y por ejemplo, nuestra lechuza común, que es un animal más bonito imposible, con una cara que es un auténtico corazón blanco, bueno, pues la lechuza común ha tenido que soportar durante siglos la leyenda de que accede de noche a nuestras iglesias para beberse el aceite de las lamparillas que estaban encendidos en las iglesias. Y la verdad es que no iban en busca del aceite de las lamparillas, iban en busca de los ratones que estaban precisamente pendientes del goteo de aquellas lamparillas. Y ellas lo que hacían era capturar ratones y no beberse ningún aceite. Y de paso, pero en fin, así somos los idiotas, ya sabes. Y de paso limpiar la iglesia. Claro. Que sigamos teniendo esta serie de seres tan preciosos como tú dices y que sigan estando muy cerca de nosotros, fuera de supersticiones, ¿eh? Sí, la verdad es que es una suerte disponer de este patrimonio natural. Si yo fuera belga y tú también, estaríamos hablando de fauna de Bélgica, pero por supuesto con un nivel de especies diferente, inferior. Tenemos la fortuna en España de tener un patrimonio natural maravilloso. Pues eso no se nos puede olvidar. Hay que reivindicarlo. Claro. Un capítulo más de Misterios de la Naturaleza con Luis Miguel Domínguez, nuestro naturalista de cabecera. ¿Forma de contacto contigo, Luismi? Pues mira, en todas las redes sociales, LM Domínguez, o también Domínguez LM. Perfecto. Y luego mi correo electrónico, que es lmdomínguez@gmail.com. Celebro que estés con nosotros y que cada día estés más despierto y más precioso. Vale, gracias de verdad y de corazón. Un abrazo fuerte. Sabes que te quiero. Yo también a ti. Un abrazo fuerte y hasta prontito. Vale, venga, un beso a todo el mundo. Adiós y buenas noches. Radio Nacional de España, la radio por delante.
Lunes, 15 de diciembre de 1980. Mi vida sentimental se encuentra totalmente paralizada. ¿Qué se esconde tras la mente de un criminal? En un bache difícil. Joaquín Fernández Ventura escribió estas líneas 10 años antes de cometer su primera agresión sexual. Paralizada. ¿La verdad que callan se revela a través de sus escritos? A pesar de todo, no Es el me diario desanimo. de adolescencia Sí, de un futuro monstruo. Correspondencia criminal. Encontrándose mi vida vacía. Nuevos capítulos en RN Audio. Voy a compartir contigo mi correspondencia criminal. Atención, emisoras. Tocando con su piel ese momento la superficie lunar. Durante décadas, la onda media nos llegó hasta ti. Buenos días, Nueva York. Buenos días, Madrid. Aquí Jesús Hermida. Buenas tardes. Y la onda media se apaga porque la radio evoluciona contigo. Ahora nos escuchas en FM, en la TDT, en tu móvil, en RNE Audio y estamos en altavoces inteligentes y estamos iniciando el camino en DAB+. porque la radio evoluciona y no se detiene. Radio Nacional de España. La radio por delante. Nacional de España. por delante. La radio por delante. La radio por delante. Radio Nacional de España. Los grandes misterios. Ese es nuestro mundo. Y si estás aquí, también es el tuyo. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, somos Juan de Bea, estamos en Bali, Indonesia, y os queremos mandar un abrazo muy muy fuerte para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Estamos ahora mismo viendo la danza Varón y Gris y suena así. Más voces de compañeros que se acercan al programa con más misterios. En este momento llega la sección de criptozoología con uno de los mayores expertos de Europa. Otro de nuestros compañeros se acerca al espacio en blanco. Alguien que es uno de los máximos especialistas en ese tipo de cosas que investiga los animales extraños es Javier Resines. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Miguel. Encantado de estar con vosotros aquí en Espacio en Blanco otra vez. Y yo de que estés. ¿Cómo llamáis a lo que estudiáis vosotros? Ese tipo de cosas. Criptozoología, sí, es un palabra extraño, sí. Pero bueno, al final es el estudio de los animales desconocidos y no oficialmente catalogados por la ciencia. Y además esos que tienen pues ese plus de misterio, de terrorífico detrás, lo que viene siendo los bichos raros, ¿no?, de nuestra naturaleza. Hay muchos, y aquí con nuestro compañero Javier Resines nos dedicamos de vez en cuando a descubrirlos. Ya veréis hoy quiénes aparecen. Creo que nos vamos a quedar en España en principio y hablar de unos seres alados muy extraños, pterodáctilos. Sí, eso es, Miguel. ¿Por qué hablamos de pterodáctilos? Bueno, y en España además, y actualmente o en época reciente. Bien, todo viene al caso porque recientemente, hace pocos meses, he tenido conocimiento de dos casos que se produjeron en los años 90, pero que se han dado a conocer ahora. He podido conversar con los testigos de dos casos diferentes, uno en 1992 en la localidad de Cubelles, en Barcelona, y otro en 1997 en Tesalou y La Pineda, en Tarragona, en los que diversos testigos aseguran haber visto lo que, para alucinamiento de muchos, sería algo imposible, sendos pterodáctilos sobrevolando sobre sus cabezas. El caso se enmarca dentro de lo que yo llamo la oleada catalana de pterodáctilos de los años 90, que abarcaría aproximadamente pues como entre 1990
y 1997, en el que se producen una buena cantidad de avistamientos, de encuentros con estos reptiles voladores, extrañísimos, claro, que parecen llegados desde la noche de los tiempos hasta nuestros días, y que, bueno, tienen su máximo exponente en un caso conocido dentro de los oyentes interesados en estos temas relacionados con criaturas extrañas, que sería el llamado ave gigantesca de Barcelona de 1990. Pero, como digo, se producen, Miguel, una serie de casos extraños en un área geográfica bastante concreta durante esos años, que nos hacen, pues, parafraseando un poco la terminología ufológica, hablar de una oleada de pterodáctilos en Cataluña y en el Levante español. Cuando hablamos de pterodáctilos, ¿de qué estamos hablando? ¿De pájaros grandotes como ese de Barcelona que se vio? ¿O de, como decías, otro tipo de ser o de animal? ¿Y cómo eran? Realmente todos estos casos tienen unas características comunes. Hablamos de pteranodones, de pterosaurios, de pterodáctilos, para entendernos, de reptiles voladores desaparecidos hace entre 60 y 100 millones de años. Por tanto, a todas luces imposibles que aparezcan entre nosotros nuevamente, y en todos los casos hay unos rasgos comunes, como digo. Todos tienen una gran envergadura, estamos hablando de entre 3 y hasta 10 metros de envergadura alar. Son oscuros, bastante siempre de color negro, marrón oscuro, con pico alargado, con alas membranosas, como si fueran de un murciélago. Los testimonios que se dan, casi todos ellos son vistos por diferentes personas y por varios testigos a la vez, algunos desde distintos lugares, con lo cual, bueno, pensamos con características diferentes, además, quiero decir, distintos tamaños, formas un poco diferentes, es decir, no estamos hablando de la misma criatura, sino que estaríamos hablando de una buena cantidad diferente, una supuesta, por teorizar una supuesta colonia de pterodáctilos que hubiera habitado la región catalana entre, pues, desde los años 1990 a 1997 aproximadamente. El más conocido es el del ave gigantesca de Barcelona, que durante los meses de aproximadamente entre mayo y septiembre de 1990 fue visto por aproximadamente entre 200 y 300 testigos en Barcelona y alrededores, que contaron, pues, lo que estaban viendo y escuchando muchas veces. Un reptil volador con estas características, que emite graznidos, provocando accidentes de tráfico en algunos casos tras su visión, siendo acusado de alimentarse de algunos animales domésticos. Se decía que habían desaparecido los gatos de la ciudad. Bueno, una serie de circunstancias que hicieron, pues, que fuera la comidilla del verano de 1990 en Barcelona, y que la gente estuviera, pues, un poco, no diríamos aterrorizada, pero sí temerosa ante lo que, bueno, pues sobrevolaba sobre sus cabezas. Pero esta colonia o este grupito de diferentes características no solamente se veía en Cataluña, sino que creo que también iba más al sur. Sí, esta oleada o mini oleada de los años 90 se vio en el Prat, en Girona, en el Montseny. Hubo como aproximadamente una década, entre 1997 y 2007, que dejó de verse, pero parece ser que se trasladó, o era otro grupo de animales, supuestamente otro grupo de animales, se trasladó más al sur, hacia la zona entre Benicàssim y Valencia. Ahí hay varios testimonios, uno de ellos en julio de 2007, por unos turistas británicos que vieron cómo en la zona de Benicàssim les sobrevolaba una figura alada, un pterodáctilo, oscura, membranosa, con las alas membranosas, emitiendo un graznido que planeaba sobre sus cabezas. Incluso hay un caso en Valencia capital, en el barrio del Carmen, que investigó el compañero Paco Padrón en su momento, lo que llamaban una gárgola, que, bueno, pues fue vista por un niño, era el testigo en este caso.
Una gárgola, Javier, como las películas cuando ponen un signo de miedo, ¿no? ¿Y lo vio el niño? Sí. El niño subió a jugar a la azotea y allí vio posado, pues de espaldas, en principio, una criatura extraña del tamaño decía, pues como más grande que un águila real, pues encorvada, extendiendo las alas de gran envergadura, las alas membranosas, como si fuera un murciélago, con una cara humana de color pálido, rosado, que en un momento dado, haciendo caso totalmente omiso al testigo, pues echó a volar. Le llamaban la gárgola porque, bueno, pues parecía que tenía que ver en cuanto a su forma y tal. Recordaba mucho a las gárgolas que estaban en el cercano edificio de la Lonja de Valencia. Pero es un caso muy, muy curioso, ¿no? Porque a partir de ahí, en algunos casos españoles ya empieza a utilizarse la palabra gárgola, ¿no? Para definir a esta serie de criaturas aladas que se ven específicamente en España, sí. Lo bueno, Javier, de todo esto es que tú has entrevistado a los testigos que han sido protagonistas del caso, ¿verdad? Claro, en algunos de ellos, por ejemplo, hay un caso muy, muy concreto y muy curioso y muy interesante que se produce ya en 2014 en Tarragona, en el que Daniel Ransanz, que es un compañero y amigo de investigaciones también, es testigo, junto a su familia, su mujer y dos de sus hijas, del avistamiento, el encuentro con dos enormes pterodáctilos que a plena luz del día, a las 6 de la tarde, encima de una carretera en Tarragona, al lado de un centro comercial, cuando se dirigía hacia Reus, hacia las Gavarres. Entonces él, por ejemplo, cuenta, y hizo dibujos, me pasó unos dibujos y tal para hacerlo, cuenta que las dos criaturas, una tenía un tamaño mucho mayor que la otra, parecía como si fuera un individuo adulto y un individuo juvenil. La de mayor tamaño tenía una envergadura alar de unos aproximadamente 10 metros, lo sabe perfectamente porque al pasar por encima de uno de los edificios, casi rozándolo, al día siguiente volvió a la zona a hacer mediciones, ¿no? Porque le sorprendió mucho el tamaño. Y entonces comentaba que sus cuerpos tenían una especie con alas membranosas de varios metros, sin plumas, de un color gris oscuro, con un collarín, los veo muy bien, con un collarín como el de los buitres, dice, en la base del cuello, y que en forma curvada, en forma como de S, era un poco diferente a la idea que tenemos del pterodáctilo, ¿no? Pero lo vieron durante varios minutos, estaban entrando en esa zona comercial, había tráfico, y en un momento determinado, con pues los vaivenes de la carretera, dejaron de verlos, y los dos pterodáctilos o lo que fueran desaparecieron, ¿no? Pero como digo, al día siguiente volvieron a hacer medidas y se quedaron muy asombrados. 10 metros de envergadura alar, eran unos bichos muy interesantes y muy, muy difícil para que pasaran desapercibidos. Y ya casi terminando, estos bichos llegaron incluso hasta Almería, que ha habido otro caso en Almería. Sí, ha habido dos muy curiosos, que además muy cercanos en el tiempo y en el espacio. En septiembre de 2010, en la localidad de Santa María del Águila, cerca del Ejido, Alex Naxrick, es un seudónimo que utiliza el testigo con el que hablé, es un británico que vivía allí por entonces. Bueno, pues él lo que ve es justo enfrente de su casa, oye unos ruidos por la noche, como si una mujer estuviera gritando o estuviera una agresión o algo así. Bueno, él sale y lo que ve, deja estupefacto, es justo enfrente, en el edificio de enfrente, en la azotea, ve lo que él describe como un gran perro con alas, una gárgola, la idea que tenemos en la cabeza, de un animal como de 1 metro, 1,5 metros de alto, con las patas traseras solo, unas alas membranosas de un color rosado y que se movía de un modo un tanto torpe, que era el que emitía además esos sonidos extraños. Dice que en un momento determinado, la visión duró varios minutos, en un momento determinado este ser pues echó de un modo un tanto pesado o torpe a volar y estuvo revoloteando por una zona de aparcamiento muy despejada que hay delante de lo que era su casa, hasta que desapareció hacia una balsa que hay cercana, la balsa del Sapo, donde se supone que podría tener su hábitat este perro con alas, como él decía. Pero unos 10 días más tarde, y a unos 40 kilómetros, menos de 40 kilómetros de esta localidad, concretamente en Pechina, dos cazadores vieron
sobrevolando sobre su cabeza lo que podría ser el mismo animal. También lo describieron de un tamaño parecido, emitía una especie de chillido, gruñido extraño, y durante unos segundos pudieron ver a la criatura también, que decían que tenía 1 metro, metro y medio de envergadura, con aspecto de murciélago, volando muy bajo, hasta que desapareció cerca del cauce del río Andarax. Como siempre, en estos casos también los animales extraños se suelen dejar ver muchas veces muy cerca de cauces de río, o están relativamente relacionados con ellos, ¿no? Y en este caso de Almería, por proximidad, y parece que se trataría del mismo animal que fue visto en 2 localizaciones diferentes por varios testigos diferentes, además, Miguel. Casos de gárgolas o de pterodáctilos en España. No estamos solos, ¿verdad, Javier? Hay muchos misterios rodeándonos, y hay personas como tú que os dedicáis a investigarlos. Pregunto. Efectivamente. Vamos a intentar desentrañar esa parte de la naturaleza que convive con nosotros, pero que está siempre velada, está siempre como ocupando las sombras ahí, acechando siempre, pero que forma parte de nuestro día a día también, aunque no lo creamos. Qué bien. Forma de saber más, porque creo que tienes no sé si es un podcast o una página con todos estos datos de estos animales extraños, ¿no? Bueno, hay un blog que se llama Cristozoología en España, también hay un podcast que se llama así, Cristozoología en España, y ahí pues tenemos muchos, digo tenemos porque hay un equipo de colaboradores, no lo hago yo solo, sería imposible. Tenemos ahí muchos casos metidos, muchos links, libros también digitalizados por si alguien quiere profundizar en estos temas, programas que hemos hecho, es decir, un poco una visión general de todo este fenómeno, tanto en España como a nivel internacional. Ahí pueden consultar. Como siempre, un placer. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Seguimos investigando juntos. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Por hoy cerramos este espacio en blanco. Como siempre, ha sido un placer y un honor poder compartirlo con todos vosotros. Y si queréis hacernos saber desde dónde nos escuchas, puedes mandar una nota de voz a nuestro WhatsApp. El número es 633 50 50 11. 633 50 50 11. La semana que viene regresamos. Llegan invitados muy especiales para tratar más misterios. Algunos de ellos mucho más cercanos a nosotros de lo que nos gustaría. Mientras llega, os deseamos feliz semana y que sigáis en la compañía de esta radio, la de vuestra casa. Nos vemos en el Espacio en Blanco en 7 días. Feliz semana y os esperamos.